Hola Ángel García Banch, y hoy te quiero explicar por qué las cripto y el Bitcoin no son una burbuja por reventar, sino un fraude por terminar. Pero antes quiero darte una buena noticia, mostrarte mi nuevo proyecto que estoy llevando a cabo desde hace un mes, que es mi página de cursos online. He arrancado con cómo hacer un plan de negocios que te va a permitir bajar un fichero, explicarte cómo usarlo, explicarte cómo hacer un plan de negocios desde el punto de vista estratégico y financiero, y que puedas de esta forma hacer de ahora en adelante tú mismo tus planes de negocio para tu empresa. En valoración de empresas y flujos de caja te explicaré cómo valorar flujos precisamente y valorar empresas, no del tipo startups tecnológicas, pero sí del tipo de empresas tradicionales. Luego, en fundamentos de finanzas personales, te explicaré cómo gestionar tu activo, tu pasivo, tus ingresos, tus gastos, gestionar tus riesgos desde el punto de vista de tus finanzas personales, gestionar tu endeudamiento y gestionar tu plan de retiro. ¿Cuáles son las condiciones para retirarte con las mismas condiciones de vida, la misma calidad de vida de tus años de vida productiva? Y finalmente, en cómo emprender con éxito, te doy 10 tips para poder hacerlo y evitar las razones tipificadas a nivel global de fracaso de los emprendimientos. Entonces, te animo a que visites mi página, que siempre va a estar en mi bio en el Twitter, y si no, googlearla y la buscan, pero siempre la voy a estar compartiendo en redes sociales, inclusive en la descripción de este video. Volvamos al tema. Entonces, ¿qué nos dicen los defensores del cripto? Bueno, nos presentan este gráfico y nos dicen el sistema monetario internacional ha colapsado, el sistema basado en el dólar ya está obsoleto, se acabó el sistema de moneda fiduciaria, tenemos que ir a un sistema basado en las cripto. Es decir, un sistema basado del dinero del Estado a un dinero producido por privados, verificado y de forma descentralizada por el sector privado de la economía, por los mercados, y bueno, en fin, por allí va la historia. ¿Es esto posible? Bueno, la historia monetaria del planeta, como nos las confirman antropólogos y arqueólogos, siempre ha estado vinculada al Estado. El Estado ha decidido qué es dinero cuando decide con qué se pagan los impuestos. Y esto ha venido atado a dos monopolios adicionales al monopolio del dinero, que es el monopolio de la justicia y el monopolio de la violencia. Cuando nos dicen que este sistema monetario internacional ha caducado, ha terminado, es decir, que se ha acabado la historia monetaria del planeta, que tiene miles y miles de años, y que ahora vamos a un nuevo sistema monetario internacional con las cripto liderando y fundamentalmente haciéndolo el Bitcoin. Bueno, nos están diciendo básicamente que es el fin del Estado. ¿Por qué? Porque si el monopolio sobre el dinero lo pierde el Estado, entonces pierde inmediatamente al no poder pagar soldados y jueces, policías, no va a poder garantizar los otros dos monopolios, va a perder sus monopolios sobre la violencia y la justicia. Es decir, se va a acabar el Estado y va a venir un sistema de anarquía que ellos mismos, los defensores de las criptos, sostienen que debería ser la ruta. Muchos de ellos son anarcocapitalistas, pero la verdad sea dicha, la historia política de la humanidad ha demostrado que la anarquía no es un equilibrio de Nash, es decir, es tan solo un desequilibrio transitorio, y detrás de cualquier movimiento anárquico está un grupo que simplemente quiere hacerse del poder para tomar las armas, tomar la justicia y tomar el control sobre el dinero y ofrecer una solución a la situación de anarquía que evidentemente supone que los individuos tienen que garantizarse su propia seguridad de la persona, de los bienes, de la propiedad, en vez de dedicarle el 100% de su tiempo a la producción de bienes y servicios. Entonces, pues evidentemente esto es un fraude. Muchas veces personas desde el sector privado han querido crear su propio dinero, desde falsificarlo hasta producirlo en las minas, y siempre los estados han entrado a regular, a controlar, a hacer todo lo que es necesario, inclusive quitar la vida a quienes han intentado hacer esto, pero siempre el Estado como leviatán, es decir, como garante, como
garante de la seguridad de la persona, de los bienes y la propiedad y monopolista de la violencia y la justicia, termina garantizando que conserva su monopolio porque no hay forma de conservar los otros dos monopolios, el de la justicia y la violencia, sin conservar el monopolio sobre el dinero. Y esto lo dice un economista que evidentemente presta más atención cuando se trata de dinero, antropólogos y arqueólogos, que son los que verdaderamente van a investigar, y no necesariamente los economistas que nos cuentan una historia que es muy digerible y muy bonita, pero que no se compadece con lo que antropólogos y arqueólogos han demostrado ha sido la historia monetaria del planeta. El dinero siempre y en todo lugar ha sido una criatura del Estado y no una criatura del mercado. Insisto, lo dice un economista que tiene preferencia por el libre mercado, por un sistema republicano de imperio de ley con derechos inalienables para el individuo y todas las libertades colectivas e individuales que se requieren para poder operar con prosperidad y con justicia, la verdadera justicia, que es la igualdad frente a la ley. Entonces, en este contexto, yo lo que hago es preguntarme cuál es el valor de uso no especulativo del Bitcoin. Lo pregunto en redes sociales, donde por supuesto me atacan, porque solamente pueden atacarme a mí, pero no pueden atacar los argumentos que yo planteo. Nadie ha podido dar respuesta a la pregunta cuál es el valor de uso no especulativo del Bitcoin. Cuando lo hacen, todo lo que atribuyen al Bitcoin, como por ejemplo posibilidad de hacer transacciones internacionales, descentralización en el proceso de verificación de la información, agilidad, etcétera, son atributos o del blockchain, de la tecnología que está detrás, que sí va a prevalecer sin lugar a duda, o de las plataformas no bancarias y los exchanges que también como intermediarios van a, pues se puede explicar su persistencia en el tiempo. Por otro lado, entre las cosas que plantean, y bueno, volviendo a esta gráfica, es que el sistema actual es un sistema inflacionario y que se requiere un sistema que mantenga el valor. Pero lo que estamos viendo es un sistema donde el Bitcoin sube y sube y sube, o el planteamiento de un sistema donde el Bitcoin sube, sube y sube. Y entonces ellos mismos plantean que, bueno, que el precio del café ha subido 5 veces en los últimos 60 años y que, bueno, que mejor habría sido invertir en café que invertir en dinero fiat. Y por supuesto, ellos mismos están dando la respuesta. Claramente que esa es la idea. La idea es que el sistema monetario internacional sea un sistema propenso a una pequeña inflación baja y persistente, en torno a un 2%. La alta inflación y la alta y persistente inflación de países inestables, por supuesto, no nos sirve desde el punto de vista monetario, porque conduce a la reducción de la frecuencia con la cual se tienen lugar los contratos, desaparecen muchos negocios que no son viables en una economía inestable y, por supuesto, en el caso de la hiperinflación, lo que tenemos es que se destruye la banca y se desmonetiza la economía. Pero, ¿qué tenemos en un escenario deflacionario? Bueno, tenemos evidentemente una desgracia. Imaginemos lo mismo que plantean los defensores de las cripto, pero al revés. Imagínense que el precio del café no hubiese subido 5 veces en 60 años, sino que hubiera caído un 80%, a una quinta parte. Alguien hubiese producido café. Nadie va a producir bienes y servicios si estos caen de precio con respecto al dinero en el tiempo. Entonces, un sistema monetario no puede ser deflacionario. Un sistema monetario deflacionario solamente puede conducir a la depresión y a una economía mínima de subsistencia. Es decir, la gente produciría prácticamente para consumo propio y los mercados no se podrían desarrollar como un sistema donde hay una pequeña inflación persistente en torno a un 2% que haga que la gente se anime a endeudarse en la moneda fiat, fiduciaria, y se embarque en proyectos riesgosos para producir bienes y servicios para la sociedad. En una economía donde el dinero sube y sube y sube de precio, la gente simplemente acumula ese dinero y no produce bienes y servicios.
entonces lo que habría es evidentemente un estado de cosas terrible desde el punto de vista social. Entonces, cuando ellos plantean la deflación como sistema monetario, lo que están planteando es una locura. Por otro lado, esa deflación es falsa. Lo que estamos viendo es un alza en el Bitcoin que es producto de la manipulación, por ejemplo, de entidades como Tether, que están ubicadas en las Islas Vírgenes Británicas, que supuestamente tienen reservas uno a uno con respecto a todos los activos que acumulan, que básicamente son criptoactivos, pero en la práctica nadie sabe dónde están esas reservas. Por supuesto, Islas Vírgenes es un paraíso fiscal, está fuera del monitoreo y la supervisión del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos y de la Reserva Federal y de otras instituciones. El Security and Exchange Commission, la Comisión de Valores de los Estados Unidos, en fin, está al margen de cualquier supervisión por parte del gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica, y se imprime Tether y luego se acumulan básicamente de la nada y luego se acumulan criptoactivos, evidenciando un alza descomunal en lo que es el precio del Bitcoin. De hecho, cuando los defensores de las criptos sostienen que la explicación detrás del alza descomunal que ha habido en el Bitcoin y otras criptos se debe a la impresión de dinero por parte de la Reserva Federal de los Estados Unidos, les están mintiendo sin lugar a duda, porque la velocidad a la cual ha subido el Bitcoin y otras criptos, pero específicamente el Bitcoin, es de 300 veces la velocidad a la cual sube la liquidez monetaria. Así que no se puede explicar desde una perspectiva de la política monetaria, ni del quantitative easing, ni de la política monetaria laxa de tipos de interés reales negativos. Básicamente aquí hay un proceso de manipulación del precio y esto se va a demostrar en algún momento cuando todo reviente y evidentemente el precio no es que va a colapsar, sino que va a llegar a cero, como pasó con el precio de los subprime, que básicamente nadie quería las cédulas hipotecarias subprime, y claro, para salvar a los bancos intervino la Reserva Federal y empezó a comprarlas con el quantitative easing y por eso recuperaron precios, pero evidentemente como eran fraudulentas, ya se sabía que eran fraudulentas, nadie las quería. De hecho, claramente aquí nos dice Tether, con suma claridad, enumera todos los riesgos existentes, pero el primero es el fundamental. El mercado de tokens digitales aún es nuevo e incierto. Nadie debería tener fondos invertidos en tokens digitales o especular en tokens digitales que no esté preparado para perderlo todo. Se desconoce si el mercado de uno o más tokens digitales se moverá hacia arriba o hacia abajo, o si un token digital en particular perderá todo o sustancialmente todo su valor. Y tan es así que evidentemente los Estados Unidos, a raíz de lo que ocurrió con la Fiscalía General de Nueva York, que prohibió el Tether para el Estado de Nueva York, bueno, ya tenemos en la propia página de Tether que las personas que son nacionales de los Estados Unidos de Norteamérica no pueden, aquí lo dice con claridad, están prohibidos en lo que tiene que ver con el depósito y el retiro de tokens digitales de este site, es decir, de Tether. ¿Y por qué? Bueno, evidentemente porque el gobierno de los Estados Unidos está protegiendo a sus ciudadanos. Así que, bueno, volvamos a las consideraciones. Luego, con respecto al precio, claramente el Bitcoin, si nosotros vemos acá, bueno, aquí podemos ver su comportamiento, pero si nosotros vemos el precio del Bitcoin, bueno, ahora está cayendo ahora mismo, pero si lo vemos, claramente ha habido un crecimiento descomunal que implica, sin lugar a dudas, implica un proceso de ausencia de un market maker. Para que un activo se pueda denominar dinero, tiene que tener un market maker atrás.
Por ejemplo, el market maker del dólar de los Estados Unidos de Norteamérica es la Reserva Federal, que a diario compra y vende en el mercado interbancario letras del Tesoro de los Estados Unidos para fijar el precio de las letras o la tasa de interés interbancaria, que al final es el precio del dinero, es el costo de oportunidad del dinero, porque el dinero paga una tasa de interés cero por definición, por eso su tasa de interés real es negativa, pero la próxima cosa más cercana o activo más cercano al dinero, que son las letras del tesoro, pagan una tasa de interés. Entonces, ¿quién es el market maker del dólar de los Estados Unidos? La Reserva Federal, que está comprando y vendiendo. En otros casos de otras economías, por ejemplo, el yuan en China, bueno, el market maker es el Banco Central de la República Popular China, que compra y vende moneda extranjera para fijar el precio ya en términos de letras del tesoro de los Estados Unidos y como tal, y entonces con eso fijar el tipo de cambio. Pero hay un market maker siempre, aquí no lo hay. ¿Eso qué quiere decir? Que el Bitcoin puede ir a cero y nadie lo va a rescatar, mientras que el precio de las letras del tesoro no puede ir a cero, porque lo va a rescatar la Reserva Federal. El precio del dólar no puede ir a cero, porque lo va a rescatar la Reserva Federal, siempre y en toda instancia. Si es porque el tipo de cambio dólar-euro se está depreciando, bueno, con subir la tasa de interés se va evidentemente a defender el valor del dólar. Y en fin, bueno, todos sabemos que los bancos centrales acumulan reservas internacionales en términos de dólares y el dólar es el elemento del deseo. Ahora con la aparición de los criptoactivos, sí que se le ha restado un poco al dólar, pero como he sostenido acá es un fraude como tal, los bancos centrales no compran criptoactivos, los grandes institucionales no compran criptoactivos, porque evidentemente en caso de unas pérdidas, ¿cómo se voltean con sus clientes a explicarle descomunales pérdidas que pueden ocurrir? Es tan la volatilidad que evidentemente los inversores están fuera del juego como tal. Lo que vemos es simplemente poco volumen de operación y mucho aumento en precios, es decir, pocas transacciones disparan el precio del Bitcoin y por supuesto todo el mundo hablando, como se habla del COVID, se habla del Bitcoin y todo el mundo pendiente de lo que ocurre con el Bitcoin. Pero el Bitcoin no está siendo usado para transacciones comerciales de forma generalizada, solamente personas muy innovadoras se atreven a recibir pagos en Bitcoin por lo volátil que es. ¿Quién va a fijar el precio de sus mercancías, digamos, en una moneda en la cual no se endeuda? La gente se endeuda en dólares y evidentemente fija sus precios en dólares y después una fluctuación podría conducir a la quiebra de una empresa. Si una empresa empieza a cobrar buena parte de su cartera de productos con Bitcoin y este se desploma, esta empresa puede salir digamos, de mercado porque simplemente con ese desplome no podría pagar sus deudas, iría a la quiebra. Entonces, evidentemente los comercios no lo están aceptando. Las carteras, además de Bitcoin, se pueden perder. Cuando uno tiene una cartera sin un exchange, básicamente lo que hace es bajar el open source, open code, el código abierto del blockchain en un computador y por supuesto se puede dañar y se puede perder el valor que está allí, evidentemente, pero por eso es que la gente usa exchanges. Entonces, como que no es tan descentralizado el Bitcoin como se ha dicho, porque la gente tiene miedo evidentemente de que pagase algo con sus equipos y pierde el valor de lo que tiene allí y por eso prefiere claramente abrir cuenta en un exchange, custodiar sus tokens de Bitcoin, de Ethereum, de cualquier cripto allí y con eso están seguros que por lo menos no van a tener un problema técnico como tal. Pero sabemos que puede haber un problema técnico también con la supercomputadora cuando llegue, que va a poder terminar con el blockchain de ser necesario. O sea, toda tecnología va a tener obviamente a futuro su riesgo. Bueno, ya hablamos de la volatilidad y lo que me falta a mí decir es que yo creo que lo que está detrás del Bitcoin es verdaderamente el blockchain.
Satoshi Nakamoto, bien sea una persona o un grupo de personas, puede que haya hecho esto con razones especulativas o puede que lo haya hecho porque es simplemente un genio, pero lo que sí ha logrado Satoshi Nakamoto es dar a conocer al mundo una tecnología novísima, interesantísima, como es el blockchain, que nos va a servir para sistemas electorales, para garantizar que no hay fraude, porque hay verificación descentralizada. Es decir, no está el Estado, que al final detrás del Estado hay un gobierno con unos intereses políticos, sino es todo el mundo verificando a través de una cadena de bloques que las elecciones no fueron fraudulentas. Por ejemplo, podemos evitarnos costes de notaría, podemos llegar a contratos inteligentes entre partes sin necesidad de un intermediario, podemos llevar información verificable frente a un juez fácilmente porque se verificaría de forma descentralizada ante el juez a través de una cadena de bloques. Podemos hacer N cantidad de cosas con el blockchain y yo creo que el valor del blockchain, aunque es cero, porque es un open, desde el punto de vista de valor de cambio, es cero, porque es un open code, o sea, todo el mundo puede copiarlo, evidentemente es infinito desde el punto de vista de su valor de uso. Eso es lo que va a prevalecer. Como con las .com se dio a conocer, no se dio a conocer, pero sí que se popularizó el Internet. Bueno, y fracasaron muchas. Bueno, ¿qué quedó? Quedó el Internet. Y por supuesto, muchas .com. Pero en este caso, el Bitcoin y las cripto van a, obviamente, salir del juego. Es falso que el Bitcoin y las criptos sean escasas. Como tal, la escasez es algo relativo. No es algo de oferta nada más, no es solamente una oferta fija lo que determina si un bien es escaso. Si ese bien no enfrenta demanda, como va a ocurrir con el Bitcoin, cuando ya la gente no quiere especular con Bitcoin porque espere que su precio va hacia cero, evidentemente no será escaso. Además, todos los días prácticamente aparece una nueva criptomoneda, así que si bien el Bitcoin es, digamos, tiene una oferta fija que va a llegar máximo a 21 millones en cantidad, bueno, hay N cantidad de oferta ilimitada de criptomonedas que todo el mundo puede crear. Yo mismo puedo ir a crear una criptomoneda ahora mismo porque me traigo el código que es simplemente abierto, está libre. Y entonces, si ese es el caso, me pregunto yo, ¿por qué si vamos a un sistema de cripto, o sea, de digitalización encriptada del dinero, ¿por qué el Estado tendría que aceptar Bitcoin o Ethereum? ¿Por qué no crea su propia cripto uno a uno con la moneda nacional? Sí, lo que tienes que coger el código y hacer algunos cambios para crear su propia moneda encriptada, su criptomoneda digital nacional. Entonces, obviamente los estados no van a permitir que el dinero de los ciudadanos vaya hacia aquellas personas que tienen posiciones en Bitcoin y que con la sustitución, supongamos un escenario absurdo de sustitución del dólar por Bitcoin, y que el Estado norteamericano cambiase todos sus dólares por Bitcoin y bueno, y entregase algo a cambio después, qué sé yo, oro o cualquier otra cosa, porque obviamente el dólar tendría valor cero en ese supuesto absurdo. Bueno, en ese caso, mi pregunta es, ¿por qué no crearía el Estado norteamericano su propia moneda nacional encriptada uno a uno con el papel moneda, uno a uno con los depósitos bancarios denominados en dólares? ¿Por qué tendría que tomar el Bitcoin? Entonces, o el Ethereum. Evidentemente esto no tiene ni pies ni cabeza. Los estados van a hacer todo lo que sea necesario, desde una supercomputadora a cualquier cosa que sea necesaria para garantizar que siguen manteniendo el control sobre el monopolio del dinero, como han hecho durante toda la historia monetaria de la humanidad. Así que esto es un fraude. Por supuesto, con un fraude se puede hacer mucho dinero. Yo no estoy dando aquí una recomendación de inversión, cada quien que tome su decisión. Lo único que estoy diciendo es que no es que el Bitcoin y las cripto van a colapsar, que obviamente también va a ocurrir, sino que van a ir a la desaparición total. Y lo que va a quedar es el blockchain, que va a cambiar la historia de cómo verificamos los seres humanos la información sin necesidad de árbitros, de una forma descentralizada, pero confiada por todos.
Espero que este video sea de utilidad.